Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de tu canal amigo Verdades Eternas, un canal enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Te damos la bienvenida a la lección número 8 de la Escuela Sabática, y para esta semana el título de la lección es ¿Cómo planificar para tener éxito? Vamos a pedir la bendición y la dirección de Dios. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra usted nos instruye, nos enseña y quiere, Padre Santo, darnos entendimiento y sabiduría para que podamos tener éxito en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender esta lección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto clave para esta semana lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24, y dice de la siguiente manera: Y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. La clave para que nosotros podamos tener éxito se encuentra en que sirvamos a Cristo el Señor y que al hacer cualquier cosa la hagamos de todo corazón, ya sea que la estamos haciendo como que la estamos haciendo directamente al Señor Jesucristo. Y esta es la única razón que nosotros podemos tener éxito en nuestras vidas, porque todo lo demás, sea lo que hagamos sin Cristo, viene a ser vano y pasajero y viene a tener una fecha de vencimiento. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, cualquier cosa, por mínima que sea, que nosotros hagamos, si la hacemos de corazón, como sirviendo al Señor, entonces eso será tomado en cuenta y recibiremos una recompensa eterna por las edades sin fin. Ya sea que lavemos trastes, ya sea que hagamos limpieza, ya sea que hagamos cualquier tarea o actividad, cualquier labor, por simple, por sencilla, por humilde, pero si nosotros la hacemos como sirviendo al Señor, y si estamos en Cristo sirviendo al Señor, entonces nuestra vida tendrá pleno sentido y pleno significado en este mundo, en esta vida. Un ejemplo de éxito podríamos mencionar en la Biblia el caso de José, que después de que sufrió una vida de muchos problemas, de dificultades, que sus hermanos lo vendieron como esclavo, estuvo sirviendo como mayordomo en la casa de Potifar, fue difamado por la mujer de Potifar, lo metieron a la cárcel y luego de la cárcel surgió al trono, al segundo puesto de la nación más poderosa del mundo conocido de aquel entonces, la nación de Egipto. Y de esa forma nosotros podemos decir, esta sí es una vida exitosa. Y claro que lo fue, porque él estaba sirviendo al Señor. Pero también, por otro lado, podemos también comparar su vida con la de Juan el Bautista, de que fue elegido para que preparara el camino del Señor Jesús. Y él, por causa de decir la verdad y de reprender el pecado de un hombre prominente, lo metieron a la cárcel y luego la mujer de la amante de que tenía la mujer de su hermano, Herodías, pidió su cabeza cuando Salomé hizo una danza exótica en el cumpleaños de Herodes y lo mandaron a decapitar. Es decir, José salió de la prisión al trono, pero Juan el Bautista fue de la prisión a ser decapitado, a morir. Pero también la Escritura Jesucristo menciona de que otro hombre nacido de mujer no hay mayor que Juan, porque entre los hombres nacidos de mujer, tuvo un privilegio enorme y el Señor lo cuenta con una vida exitosa. Así que independientemente de las circunstancias que nosotros tengamos o que nos encontremos, si estamos sirviendo al Señor, nosotros podemos tener la seguridad que nuestra vida será totalmente exitosa. El día domingo de la lección se titula Vayamos por partes. El texto clave para este día lo encontramos en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 1 y dice de la siguiente manera: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si bien es cierto, la etapa de la juventud es la etapa dorada de la vida, hay un dicho muy popular que dice, juventud, divino tesoro, te vas para no volver.
Es ahí donde nosotros podemos tomar las mejores decisiones para tener una vida de éxito. Es decir, el éxito no viene por azar, por suerte, o alguien tiene éxito porque tuvo suerte. No, el éxito es una vida de decisiones que nosotros tomamos constantemente. Y si bien es cierto, hay muchas personas que podrían ya estar en el ocaso de su vida, ya posiblemente tocando los 60, los 70 o tal vez los 80 años, pero como dice la Escritura, mientras hay vida, hay esperanza. Por ejemplo, hay un hombre en la Biblia de que en el último momento de su vida tomó la mejor decisión de toda su vida porque posiblemente durante su vida había tomado muchas malas decisiones y esto lo llevó a ser crucificado al lado de Jesús en la cruz del Calvario. Habían dos ladrones y Jesús fue crucificado en medio de ellos. Y uno le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este hombre en el último momento de su vida tomó la mejor decisión y este hombre está contado entre los salvos. El otro también tuvo la misma oportunidad, pero la despreció y en el último momento de su vida prefirió burlarse del Señor, insultarlo, menospreciarlo y de esa forma selló su condenación y su perdición eterna. Ahora bien, en la juventud nosotros podemos tomar decisiones como qué es lo que vamos a estudiar, qué profesión nosotros vamos a elegir para prepararnos académicamente, si vamos a elegir un trabajo ya sea manual, mecánico, industrial. Es ahí donde nosotros tenemos la fuerza, las capacidades, las facultades. Y es lo que está enfatizando el versículo de este día, de que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. ¿Por qué es muy importante esto? Bueno, es por eso porque en la juventud está la fortaleza de la vida, es donde tenemos las capacidades al máximo. Pero pareciera ser de que es ahí donde nosotros derrochamos la energía, desperdiciamos el tiempo y luego cuando pues el tiempo pasa rápido, nosotros hemos mal invertido nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestras facultades y luego andamos por la vida lamentándonos, quejándonos que nada nos sale bien, pero es porque hemos tomado muchas malas decisiones en la etapa dorada, en la etapa de la juventud. Si bien es cierto, la etapa de la juventud es muy importante, pero también la Escritura menciona que debemos de instruir al niño en su camino cuando éste está pequeño, para que cuando fuera viejo, éste no se aparte de él. Así lo dice la Escritura, instruye al niño en su carrera, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Es decir, la enseñanza inicia desde los primeros años. Es más, la enseñanza inicia desde la misma fecundación. Por ejemplo, cuando el Señor se le apareció a Manoa y a su esposa para darle instrucciones de cómo deberían de cuidar a este hombre que había sido elegido por Dios para libertar al pueblo de Israel, el caso de Sansón, se le dijo a la esposa de Manoa que no tomara ni vino ni sidra ni cosa inmunda alguna, porque inclusive desde la misma gestación lo que la madre ingiere, lo que la madre bebe, lo que el medio ambiente, todo eso influye directamente en la formación del bebé. Así que tomemos esto muy, muy en cuenta. Ahora, por otro lado, hablando de la formación de un bebé, eso se genera a través del matrimonio. En la juventud no es la etapa para que nosotros la desperdiciemos en un enamoramiento enfermizo. Si generalmente ese tiempo se usa para noviazgo, para andar de enamorados, pero el Señor quiere de que ese tiempo lo enfaticemos en su palabra, en que nos acordemos de sus principios, porque si bien es cierto, nosotros necesitamos de ropa, de alimento, de un techo y de muchas cosas para vivir en este mundo, el Señor ha dicho de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y luego las demás cosas vendrán por añadidura. Y luego cuando nosotros tengamos una carrera o un oficio con el cual nosotros podamos desenvolvernos, podemos tomar muy en cuenta con qué persona nosotros vamos a elegir para formar parte del santo matrimonio. Recordemos de que hay principios en la Escritura
que derogan que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna comunión entre Cristo y Satanás, entre el templo de Dios y los ídolos, tampoco entre un creyente y un incrédulo. Es decir, si nosotros tomamos buenas decisiones de un estudio, de una preparación académica, de un buen trabajo, de un buen oficio, pero si nos casamos con la persona equivocada, esto puede llevarnos a la ruina emocional, a la ruina financiera, a la ruina espiritual inclusive. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos. El caso de Sansón es un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Él pues desobedeció los principios de Dios y por andar de enamorado con mujeres que no eran de su propio pueblo, él le sacaron los ojos, lo tuvieron como esclavo y terminó su vida de una forma atroz, ¿no? Sepultado bajo los muros del templo que él mismo derrumbó juntamente con todos los filisteos que eran enemigos del pueblo de Dios. Este nunca fue el plan de Dios para Sansón, pero por sus malas decisiones, por meterse con personas que Dios había prohibido que se metiera, esto lo llevó a una ruina total, ¿no? Aunque él en el último momento se arrepintió, pero y está contado entre los salvos, se menciona la banda de los héroes de la fe en el libro de Hebreos en el capítulo 11, pero él tomó muchas malas decisiones. Así que vayamos por partes. Significa de que desde la concepción, desde la niñez, instruyamos a nuestros niños. En la juventud es la etapa dorada para que tomemos las mejores decisiones, en invertir el tiempo en estudiar, en aprender un oficio, una carrera, y luego pedir sabiduría a Dios para que nosotros podamos elegir la persona indicada con quien compartir el resto de nuestra vida, porque eso va a tener consecuencias para toda la vida. El día lunes de la lección se titula La bendición del trabajo, entre paréntesis, idealmente. Los versículos para este día los encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, y leo la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El segundo pasaje lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, y dice la palabra del Señor. Todo lo que te viniere a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y el último pasaje para este día lo encontramos en el libro de Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8 al 10. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Muy importante los principios de la Escritura con respecto a esta temática, la bendición del trabajo, idealmente. Porque a un principio, cuando el mundo fue creado, cuando todo era perfecto, cuando el ser humano era perfecto, con sus facultades físicas, mentales y espirituales al máximo, Dios les dedicó una tarea, les puso un trabajo por hacer. En el huerto del Edén tenían que cuidarlo, tenían que labrarlo, y ese era su trabajo. Porque hoy en día muchos consideran que el tener riquezas acumuladas, el tener grandes cantidades de dinero, en eso consiste la felicidad para uno tener una vida holgazana, tener una vida inactiva, de poder andar paseando por el mundo y hacer esto y lo otro sin la necesidad de trabajar. Pero bueno, Dios, aunque lo que había creado, todo lo que había creado era perfecto y era bueno en gran manera, le encomendó una tarea, le encomendó un trabajo al ser humano, y esta fue la de labrar la tierra en el huerto del Edén, la de cuidar el huerto. Ese fue su trabajo, porque a Adán se le encomendó o se le dio en herencia toda la tierra, con toda su plenitud, con todo su esplendor, con toda su gloria. Pero Dios también lo puso a trabajar, porque Dios sabe que la verdadera felicidad
el verdadero sentido de la vida lo encuentran los hombres y las mujeres que trabajan. Si alguien pues quiere sentirse miserable, pase encerrado 3, 4, 5 días sin hacer nada y usted va a sentir que realmente qué miserable es la vida, ¿no? Sin poder trabajar. Luego, el sabio Salomón dice que lo que tengamos por hacer, que lo hagamos con todas nuestras fuerzas, porque al Seol, donde vamos, dice él que no hay ciencia, ni trabajo, ni sabiduría. Es decir, también él pone, por ejemplo, el ejemplo de las hormiguitas, que lo había mencionado en una lección anterior. Y él dice que veamos a la hormiga, oh perezoso, y sé sabio, dice él, y entiende sus caminos, que ni teniendo capitán ni un manager que la dirija, la hormiguita trabaja diligentemente, recoge en el tiempo de verano y en el tiempo del invierno no tiene de qué preocuparse. Y luego aquí también está poniendo otro ejemplo de diligencia, de esfuerzo, de dedicación, mientras nosotros tengamos vida, tengamos fuerzas, tengamos capacidades. De hecho, él dice que lo que te venga a la mano por hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Es decir, ahora que yo tengo 42 años, no tengo las mismas fuerzas que cuando tenía 15, 16 años, que posiblemente derroché muchas de mis fuerzas en mi etapa de juventud, tomando muy malas decisiones, pero ahora, por ejemplo, el otro día me puse a jugar con unos muchachos de 20, 24 años, y aunque pues sí tengo un buen toque de fútbol, pero mis capacidades físicas, la mente me decía una cosa, pero el cuerpo me decía otra. Bueno, es lo que está diciendo el sabio Salomón. Lo que te venga a la mano por hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Una persona que tiene ya 60 o 70 años tiene unas fuerzas limitadas, pero debe de usar todas sus fuerzas o todas sus capacidades, no menos de estas y no más de estas, para poder realizar las labores que cada uno debe de realizar. Y por último, el apóstol San Pablo menciona que cuando él estuvo en la iglesia de Tesalónica, él trabajó y se esforzó día y noche para no comer el pan de balde de nadie. Y no porque no tuviera derecho, dice el apóstol Pablo, porque el que predica el evangelio, que viva del evangelio, mencionaba él mismo, sino para daros ejemplo, para que fuese una actitud digna de imitar, porque como él lo había dicho anteriormente, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Hoy en día hay muchas situaciones donde nosotros pasamos limitaciones, dificultades económicas, porque hemos sido negligentes en nuestra vida pasada, porque hemos sido negligentes y hemos tomado muchas malas decisiones en el pasado y ahora nos lamentamos de nuestra situación presente y vivimos en nuestra situación presente lamentándonos, aspirando a una situación en el futuro. Bueno, no hay peor cosa, no hay cosa más patética que anhelar algo en el futuro y ser negligente en el presente. Hay un proverbio en el libro de los Proverbios de Salomón que dice que el perezoso desea mucho y nada alcanza, pero el deseo del diligente será satisfecho. Hay muchas personas que, por ejemplo, quieren perder peso, pero no se esfuerzan por ir al gimnasio, por comer adecuadamente, por hacer ejercicio. Y con buenos deseos, la gente no va a pasar más allá de su condición que se encuentra actualmente. Debemos de esforzarnos, debemos de trabajar, debemos de ser diligentes y debemos de no comer el pan de balde. Y el que no trabaja, dice el apóstol, pues que no coma, ¿verdad? Ahí está la clave. Inclusive después de la caída del ser humano, Dios le dijo al hombre, con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida. Maldita será la tierra por amor a ti. Es decir, si a un principio en sus capacidades perfectas Dios puso al hombre a trabajar, aún más en su condición caída necesitaba esforzarse más para que pudiera servirle de salvaguarda en contra de la tentación y del pecado. Y muchas veces eso es lo que ocurre con el vicio, con el pecado, con la perversidad, con la depravación, cuando personas desocupadas, con mentes desocupadas, teniendo siempre comida al alcance, dan rienda suelta a sus apetitos, a sus pasiones, a sus malos deseos y se pervierten en la inmoralidad y en la perversión y en la decadencia. Y es lo que ocurre hoy en día en las grandes ciudades, en las grandes decápolis,
que hay un gran sinnúmero de personas desocupadas con acceso a comida, alimento, entre otras cosas, ¿verdad? Pero Dios, que es sabio y que es infinito en sabiduría, cuando el hombre pecó, le dijo que la tierra va a ser maldecida por causa de él o por amor a él, porque esa iba a ser la salvaguarda para que nosotros podamos encontrar en el trabajo que requiera tanto un esfuerzo físico como un esfuerzo mental, una salvaguarda para las tentaciones del enemigo. Como dice un dicho muy sabio, mente desocupada, taller de Satanás, que la pereza es la madre de todos los vicios y el padre es el ocio. Es decir, la pereza, la ociosidad solamente llevan a la persona a la perversión y a la decadencia. Así que el bendito trabajo del ser humano fue dejado por Dios para que nosotros podamos desempeñarnos en nuestras facultades físicas, mentales, morales y espirituales, para que también podamos tener cubiertas nuestras necesidades y también para que con lo que nosotros generemos con nuestro trabajo podamos también compartir con los desvalidos, con las personas que son menos afortunadas que nosotros. El día martes de la lección se titula Los años productivos. Los versículos para este día los encontramos en el libro de Primera Timoteo, capítulo 5 y versículo 8, y dice la palabra del Señor. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El segundo pasaje lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 14 y versículo 23. Y dice la palabra del Señor. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y el último texto para este día lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23 y 24, que este era el versículo de memoria. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Los años productivos. Nosotros podemos tener una vida productiva independientemente de las circunstancias donde nos encontremos o cómo nos encontremos. Yo, por ejemplo, admiro mucho a un tío mío, saludos a mi tío Oscar Samuel Morales Gil, que él desde su juventud dedicó su vida al estudio, ha sacado diferentes títulos, uno de licenciatura en Administración de Empresas, una maestría, y se ha desempeñado en diferentes labores allá en nuestro país de El Salvador, en el departamento de San Miguel. Y a pesar de que él ha sufrido muchas situaciones negativas, podríamos decir, aunque Dios tiene el propósito para cada persona, Dios está al control de la vida de cada uno. Él, por ejemplo, sufrió un accidente automovilístico en el cual perdió uno de sus piecitos. Y anteriormente él había también perdido un riñón y pues aparentemente nosotros podemos decir de que la vida es dura muchas veces. Pero dentro de todo eso, mi tío siempre ha vivido una vida muy productiva, lo cual en lo personal yo lo admiro mucho, lo respeto y le mando muchos saludos. Y hay mucha gente que, por ejemplo, le falta una manita, le falta un piecito, inclusive le faltan sus cuatro miembros. Hay un personaje de Australia que se llama, no me recuerdo el nombre de él, pero dice no extremidades, no límites. Y este hombre pues es un conferencista a nivel mundial. Es decir, las limitaciones muchas veces se encuentran aquí, en la mente. El miedo, el divagar el tiempo en cosas que no aprovechan, lo que dice el libro de Proverbios, de que en toda labor hay fruto, pero las palabras vanas empobrecen. O sea, es decir, a veces nosotros nos pasamos el tiempo hablando, aspirando a tener cosas, pero no hacemos nada. Y hay personas de que a pesar de que tienen limitaciones físicas, a pesar de que tienen problemas como tal vez cualquiera de nosotros, invierten su tiempo, su esfuerzo en cualquier labor y en esa labor encuentran fruto. Y mayormente estas personas, o todos nosotros nos esforzamos, más bien dicho, para proveer para nuestra casa, para nuestra familia. En el hogar, generalmente, en nuestras culturas,
el hombre es el que provee materialmente las necesidades para la familia. Pero si bien es cierto, también la mujer desenvuelve o desempeña una labor incesante en las tareas de limpieza, de cocina, de atender a los niños, que muchas veces esa labor no es recompensada ni reconocida, pero cuando se trabaja en equipo en el hogar, pues se pueden obtener mejores frutos, mayores recompensas. Y de hecho la escritura sí lo dice, son mejor dos que uno porque recibirán mayor paga. Y cuando nosotros nos esforzamos dentro de la familia, tanto enseñándole a los niños a que puedan conocer los principios de abnegación, de economía, de trabajo, que al desempeñar una labor se puede encontrar una gratificación tanto emocional como física y también económica. Ahí los niños van aprendiendo para que ellos puedan ser colaboradores y luego cuando crezcan, colaboradores en el hogar y cuando crezcan, ellos puedan ser adultos independientes, esforzados, dedicados, honestos, para que puedan también desempeñar vidas productivas dentro de la sociedad. Es decir, no hay mayor pobreza en una sociedad que personas teniendo sus capacidades, teniendo sus facultades y aún con limitaciones, ellos decidan lamentarse, decidan hacerse las víctimas, decidan divagar el tiempo, decidan irse por la vanidad y no vivir vidas esforzadas, productivas, que son de gran beneficio. Y luego al final, pues el Señor nos aconseja, como lo exhorta el versículo de memoria, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como sirviendo al Señor, sabiendo de que Él tendremos la recompensa cuando Él venga. Es decir, por insignificante, por humilde, por pequeña que sea la labor, si nosotros le ponemos el corazón a las cosas, si nos desempeñamos en labores que nos gustan y que son atractivas para nosotros, como dijo alguien, si el día que tú te dediques a hacer algo que te gusta, va a ser el día que vas a dejar de trabajar. Porque cuando nosotros trabajamos en algo que no nos gusta, pues es una tortura, ¿no? Pero cuando hacemos algo que nos gusta, es algo que nosotros lo hacemos con amor, que lo hacemos de corazón. Y pues cada uno tiene sus propios dones, sus propias facultades, sus propios gustos. Y en la viña del Señor nosotros podemos encontrar cualquier puesto, cualquier lugar para que nosotros podamos vivir vidas sumamente productivas para honra y gloria de nuestro Dios. El día miércoles de la lección se titula Trabajar con integridad. Los versículos para este día los encontramos en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2 al 5, y leo la palabra de Dios. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Trabajar con integridad. Muchas veces nosotros podemos ser trabajadores, podemos ser diligentes, podemos ser esforzados, podemos ser inclusive honestos, pero nos puede faltar la integridad. Y es que la integridad es sinónimo de perfección. Por ejemplo, en una ocasión un hombre dice que estaba en un hotel y en el hotel encontró una caja que tenía muchísimo dinero. Y este hombre honestamente fue a donde el camarero y le entregó la caja llena de dinero. Llegaron los medios de comunicación y querían entrevistar a este hombre que había devuelto una enorme cantidad de dinero y él rehusó la entrevista, a lo cual el camarero le preguntó: señor, ¿y usted por qué rehúsa la entrevista? Y él le dijo: es que realmente yo no quiero salir en los medios de comunicación porque la mujer con la que yo estaba aquí no es mi esposa. Muchas veces nos puede pasar como este hombre de la historia.
Este hombre era muy honesto, que devolvió una enorme cantidad de dinero, pero no era íntegro. Estaba haciéndole infiel a su esposa. Cuando nosotros encontramos en esta lección de la vida de José, que todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba, porque José estaba con Dios y Dios estaba con José. Había una comunión tan íntima que Potifar notó eso, se dio cuenta y dice que puso todo lo que tenía en manos de José. Lo nombró mayordomo de su casa. Todo lo que tenía, tanto en su casa como en el campo, lo puso a disposición de José. Al punto que relata la historia bíblica, que Potifar no se preocupaba de nada, solamente del pan que comía. Y la integridad de José fue probada, porque así como en el caso de la historia que compartía hace un momento, la esposa de Potifar se fijó en José y lo sedujo hasta el punto de que quiso forzadamente dormir con él, a lo cual él salió huyendo de la presencia de la mujer de Potifar, mostrando su integridad. Y las palabras de José notaban el temor a Dios y el amor a su amo, cuando él le dijo: todo lo que hay aquí en esta casa, mi amo lo ha depositado en mis manos y me ha reservado solamente a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Es decir, José sabía que el secreto de su prosperidad se encontraba directamente en la bendición de Dios. Mas, sin embargo, él tenía que practicar los principios de fidelidad y sobre todo de integridad en el desempeño de su trabajo. Porque es aquí donde muchas veces nosotros podemos fallar. Si bien es cierto, podemos trabajar, podemos esforzarnos, podemos ser honestos en muchas cosas, pero si no somos íntegros y fallamos en una mínima cosa o en algo sumamente grande, nosotros vamos a tener terribles consecuencias. Y notemos de que por la fidelidad, por la integridad de José, este hombre fue echado a la cárcel, pero dentro de todo esto, Dios estaba al control, porque de la cárcel él salió para sentarse en un trono prominente en la nación más poderosa del mundo conocido en la antigüedad, la nación de Egipto. Es mejor, como dice la Escritura, el buen nombre que las muchas riquezas. Es mejor tener una buena reputación que tener tesoros de oro y de plata. A veces un buen nombre, una buena reputación valen mucho más que el dinero que nosotros podamos haber alcanzado a través de la mentira, a través del fraude, a través del sufragio, a través del engaño. Y esto lo hemos venido estudiando, así es que es muy importante que cuando nosotros trabajemos y tengamos principios de esfuerzo y dedicación, lo hagamos siempre con integridad. El día jueves de la lección se titula Buscar consejos piadosos. El versículo para este día lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8, y leo la palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mis amados hermanos, nosotros en la palabra del Señor encontramos muchos principios de cómo poder ser buenos administradores, de cómo podemos ser prosperados, cómo podemos tener una vida de éxito. Y es ahí, en la palabra de Dios, es que nosotros podemos encontrar sabiduría, podemos encontrar inteligencia y la forma de poder tomar buenas decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día, cuando muchas personas están desesperadas por aspectos económicos, cuando se toman malas decisiones en lo emocional, en lo moral, en lo ético, hay muchas personas que acuden a espiritistas, a gurús, a brujos, a videntes, y que ellos prometen que
que le van a arreglar sus problemas. Consulte al gurú fulano de tal. Si usted tiene problemas en el amor, si usted tiene problemas económicos, y consulte, llame el número tal o consulte el horóscopo, el número de la suerte es este, y empiezan a dar un sinnúmero de soluciones a través del paganismo, a través del misticismo, a través del horóscopo, a través de la brujería, la hechicería, la santería, o no, lo que usted tiene es que a usted le han hecho mal. A usted le han hecho mal y es por eso de que usted no prospera en su negocio. A usted le han hecho mal y es que usted tiene que ir a hacerse una limpia. Es por eso que usted le va mal en el amor, le va mal en los negocios, es por eso que usted no prospera. Usted tiene que ir a consultar a tal brujo, tiene que hacer ciertas cosas místicas para que no hagamos eso, porque el Señor prohíbe todas estas cosas. Y estas son las cosas por las cuales el Señor ha castigado, o al menos pues su palabra menciona de que el Señor condena totalmente estas prácticas paganas de consultar a estas personas que se dedican al agorerismo, a la brujería, a la hechicería, al santerismo, inclusive dicen magia blanca y por ahí engañan a muchas personas. Y saben de que muchas personas pagan espacios en radios, en medios de comunicación, para que las personas los consulten y les cobran una cantidad de dinero por burlarse de ellos, porque la mayoría de estos son rufianes, son mentirosos. Y hay otros que con el poder del enemigo hacen ciertas prácticas mágicas y aciertan a ciertas cosas de la vida de la persona y de esa manera entrampan a los incautos, a los que, dejando de lado la palabra de Dios, se van a consultar a este tipo de personas. Bueno, la Escritura dice que nosotros debemos de fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, mucho menos en la prudencia de gente pagana que no teme al Señor, que se dedica a estas prácticas, a estas cosas. Y amados hermanos, nosotros no necesitamos andar consultando a este tipo de personas, porque en la palabra de Dios encontramos infinita sabiduría. En el libro de Proverbios, solo en el libro de Proverbios encontramos muchos textos de cómo podemos educar a nuestros hijos, de cómo podemos tomar buenas decisiones para nuestro hogar, de cómo podemos ser prósperos, de cómo podemos ser diligentes. Voy a compartir algunos textos que en el día jueves de la lección encuentro muy interesantes. En el libro de Proverbios, capítulo 27, 23 y 24, el proverbista dice de que es mejor lo poco con el Señor que las muchas riquezas sin Él. Y hay muchas personas que se dedican a la vanidad, al egoísmo, a la vanagloria y al acaparar para sí mismo y no toman en cuenta a Dios ni a sus principios y hacen cosas inapropiadas para obtener dinero de una forma ilícita, de una forma inmoral, de una forma incorrecta. Y de hecho eso es la base de la corrupción de la sociedad. Por ejemplo, los que venden drogas, las que se prostituyen, los que se dedican a las bandas delincuenciales, lo hacen con el objetivo de obtener dinero a causa de otros, a causa de inducir a la desobediencia o al pecado a otras personas, o pasando por encima de la integridad de los valores morales de otras personas. Para el caso, el libro de Proverbios, también ahí mismo en el capítulo 15, versículo 16, está dando otros consejos de que debemos de acomodarnos con lo que tenemos. No debemos de gastar más de lo que tenemos, debemos de tener principios de ahorro. Ahí parece que dice, mira la hormiga, oh perezoso, y sé sabio. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? La hormiguita trabaja en el verano y recoge en el tiempo de la siega y luego tiene para comer en el invierno. En el Proverbios capítulo 6, versículo 6 y al versículo 8. También Proverbios 22, 7 nos aconseja que debemos de evitar las deudas. Proverbios 13:4 menciona de que los perezosos y los negligentes no alcanzarán sus metas ni sus objetivos. El alma del diligente será prosperada, mas el deseo del perezoso, no lo alcanzará.
Y debemos de entender también que debemos de tener nuestra fidelidad en Dios. Deuteronomio 28, 1 al 14 nos da una lista de bendiciones y una lista de maldiciones si nosotros obedecemos y ponemos en práctica atentamente las cosas que el Señor nos ha dicho a través de su santa palabra. Y por último, en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 21, nos enfoca en dónde debe estar nuestra prioridad. Porque al final de cuentas, este mundo es pasajero. Al final de cuentas, nosotros siempre iremos al descanso, por mucho que nos hayamos esforzado y por mucho que hayamos acumulado, pero debemos de poner siempre nuestra mirada en las mansiones eternas, en las mansiones celestiales, donde ahí estará siempre nuestra vida asegurada en los brazos del Señor. Así que esa sea nuestra prioridad y que podamos nosotros siempre que busquemos un consejo, que lo busquemos en el lugar apropiado, con la persona apropiada, con la persona indicada. Y qué mejor persona que nuestro Creador, que dio su vida por nosotros y a través de su palabra nos amonesta lo que nosotros podemos hacer para tener una vida productiva, una vida exitosa, una vida con propósito, solamente en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos y amigos, por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó y fue de edificación para tu vida, te sugiero que lo puedas compartir a través de tus redes sociales. Si no te has suscrito a nuestro canal de Verdades Eternas, te sugiero que te puedas suscribir y que le puedas dar un clic a la campanita para que estés al tanto de todos nuestros contenidos. Recuerda que este canal es un canal que está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Si nos quieres ayudar para que este ministerio pueda seguir adelante y pueda ser predicado este evangelio a más personas, lo puedes hacer dándole un like a este video, suscribiéndote si aún no te has suscrito, compartiendo a través de tus redes sociales y escribiendo en la sección de comentarios. Te hago una cordial invitación para que nos acompañes al estudio de la escuela sabática para la próxima semana, la lección número 9, y la lección de la siguiente semana se titula Guárdense de toda avaricia. Así que esperamos que nos puedas acompañar. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios tenga de ti misericordia, que Dios alce a ti su rostro y que Dios ponga en ti paz. Nos vemos con la ayuda de Dios la próxima semana.